Curiosamente, la Biblia dice que los pecadores querían estar con él y él quería estar con los pecadores. A veces, curiosamente, vuelvo y lo repito, nosotros no queremos estar con los pecadores. Pero el Señor sí quiere estar con los pecadores y lo más bonito es que los pecadores quieren estar con Él. ¿Quién no quiere estar con el Señor? ¿Quién no quiere gozar de su comunión? Y verdad que es una tremenda bendición poder tener el respaldo de Dios, la ayuda de Dios. Dice Marcos capítulo 2, versículo del 13 al 17. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Y cuando tú vas allá a Lucas capítulo 15, usted se da cuenta de que los fariseos criticaron, fariseos y escribas, porque los dos eran un grupo que criticaban mucho al Señor. Criticaron mucho el hecho de que el Señor estuviera comiendo con ellos, caminara con ellos, que los atendiera. Pero el texto nos da a entender que realmente el Señor quiere estar con los pecadores. Y por supuesto, los pecadores queremos estar con Él. Y hay dos prejuicios en contra del cristianismo. Y esos prejuicios mantienen a las personas alejadas, alejadas de la iglesia, alejadas del Señor. No quieren llegar a los pies de Cristo porque tienen algunos prejuicios. Y está ese grupo que ven a la iglesia como una especie de contriclub, que es algo para gente muy buena, gente decente. Y ellos piensan que ellos no encajan en ese grupo. Piensan que las personas que pertenecen a ese club tan alto en su estándar moral, ellos dicen que no tienen nada que ir a hacer ahí. Entonces, fíjense cómo vienen los prejuicios poco a poco. Ellos presuponen que la iglesia está llena de personas santas que no tienen nada que buscar allí y por eso no asisten. Claro, nosotros sí conocemos, sabemos de antemano que sin Cristo nada somos y que la única manera de producir fruto y de vivir una vida fructífera y realizada, una vida exitosa, no es sino con el Señor. Pero ellos nos ven de otra manera, un grupo, claro, no todos. Hay un grupo que nos ve de esa manera. Entonces, piensan que ellos no encajan porque nosotros estamos ya en un estándar moral muy alto. No, yo no tengo nada que ir a hacer allá a esa iglesia porque es que allá la gente ya camina por el aire. No se crea. No se crea eso, porque resulta que nosotros somos pecadores igual que todos, pero con una gran diferencia, por supuesto, y es que nosotros nos hemos arrepentido. Pero hay otro grupo. Ese otro grupo tiene un prejuicio opuesto. ¿Cómo así? Piensan que los que necesitan el evangelio son los que han llevado una vida altamente pecaminosa, altamente problemática, y como ellos no se ven ni se identifican con esos que han llevado una vida altamente pecaminosa ni problemática, entonces ellos no se ven reflejados ahí y se mantienen alejados de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos creen que no son tan pecadores como los que están buscando a Dios allá en esa iglesia. Entonces, ¿a cuál de los dos grupos pertenece usted si es que no ha llegado a los pies de Cristo? Y ojo, hermano, con esto, también usted que está en esta mañana poniendo cuidado ahí, ojo con esto, porque a veces caemos en el extremo del fariseísmo,
Entonces, como ya tenemos una iglesia tan linda, con aire acondicionado muchas veces, con todos los lujos, pantallas, cámaras, que el predicador, que el invitado, que lo trajimos por allá del Amazonas y nos gastamos 5 millones. Un sarcasmo, hermano, un sarcasmo. Entonces, ya no, ¿cómo nos vamos a contagiar? No, eso que vaya otro allá a evangelizar. No, yo ir a la cárcel, hay poder en Jesús. Entonces, por eso el título en esta mañana es Cristo, amigo de pecadores. Y de un lado están los que se abstienen de venir a la iglesia porque presuponen, piensan que la iglesia está llena de personas buenas, decentes. Entonces yo no tengo nada que ir a hacer porque yo no soy tan bueno ni soy tan decente. Y el otro lado opuesto es que las personas buenas y decentes tampoco vienen a la iglesia porque presuponen que como ellos son tan buenos, tan decentes, no necesitan el evangelio. Dicen que el evangelio es para los drogaditos, para los alcohólicos, para las prostitutas, para los ladrones, para los políticos corruptos, pero no es para ellos. Entonces, ¿para quién es el evangelio? Y eso es una buena pregunta, porque hay gente que dice, no, yo no necesito el evangelio, yo tengo mi religión, yo hago esto, yo no me meto con nadie, yo no tengo problemas con nadie, yo no soy vulgar, yo le regalo mercado a los pobres. Y eso no es que esté mal, gloria a Dios por todo eso. Pero en este pasaje que nosotros acabamos de leer, están escritos esos dos grupos. Y de paso le pregunto, ¿en cuál de estos grupos cabe usted o se ubica usted? Les digo porque puede ser que uno llegue a pensar que no está ahí. Y si no está ahí, ojalá, gloria a Dios. Entonces, pero si nosotros llegamos a estar ahí, pensando en cualquiera de esos dos grupos, nosotros estamos completamente equivocados. En estos textos que leímos como antes de estos pasajes que acabamos de leer, un poquito antes, unos capítulos antes, vemos cómo el Señor sana a un paralítico. El Señor le dirige y se dirige nuevamente al mar de Galilea y continúa enseñando la palabra de Dios a toda la multitud que está a su alrededor. Pero hay que aclarar una cosita. El Señor no vino al mundo simplemente como un sanador de enfermedades, sino que Él vino al mundo como un predicador. Ese era su oficio. Arrepentidos y creen en el evangelio porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces dice el versículo 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Entonces, este Leví es el mismo Mateo. El único que le llama así, pues es aquí en este evangelio. Pero este Mateo es un publicano, es el mismo Mateo, el cobrador de impuestos. Ojo, lleve eso en cuenta, un publicano. ¿Quién eran los publicanos? Eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano cobrando impuestos. Les cobraban impuestos a los de su propia nación. Los judíos de Palestina en el primer siglo pagaban muchos impuestos, hasta por reírse pagaban impuestos. Y los de la nación de Israel consideraban a los publicanos unos cobradores de impuestos cobardes, como unos traidores, así los consideraban. Y no solamente eran considerados traidores, sino también abusadores. Tenían la mayoría, acuérdese de Zaqueo, tenían la mala costumbre de cobrar más de lo indebido. ¿Usted cree que cuando Zaqueo fue movido por el poder del Espíritu Santo, esas palabras que dijo, si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces, ¿usted cree que eso fue de la nada? No, eran abusadores, extorsionaban a todos los contribuyentes, también eran considerados religiosamente los mismos judíos, sus hermanos en la raza y en la creencia, los consideraron unas personas impuras, ya que ese trabajo que realizaban lo hacían con muchos gentiles, por eso las consideraban impuros y no podían participar, no podían ir al culto
a participar en las ceremonias religiosas como cualquier otro israelita normal. O sea que estos pobres publicanos, por eso no es casualidad que a Zaqueo no le daban espacio. Él mirando, tratando de mirar al Señor y no le daban espacio. Le tocó subirse en un árbol. Menos mal que el Señor ve todas las cosas. Le tocó subirse allá. Y este Leví, pues también era un publicano, o Mateo era un publicano. Y en la mispa, o sea, en la tradición judía, ponían a los publicanos al lado de los ladrones, al lado de los homicidas. Y tan pronto aceptaban el cargo de publicanos del Imperio Romano, eran expulsados de la sinagoga, no los dejaban entrar a culto. Por eso, mi hermano querido, aunque uno a veces no quiera, ¿a cuál de los dos grupos pertenece? Era tanto el menosprecio que se les tenía a estos judíos publicanos, que un judío podía mentirle a ese publicano y quedaba impune, o sea, no le pasaba nada, no era pecaminoso mentirle a un publicano, bueno, según ellos, ¿no? Sí, porque, no, ese hermano es pecador, eso no vale nada. Entonces, esta gente amaba tanto el dinero, estos publicanos, que aún sabiendo la fama que les iba a proporcionar el hecho de cobrarle los impuestos al Imperio Romano, ellos estaban dispuestos a sacrificar su reputación, su familia, sus amistades. ¿Cuál era el objetivo? Alcanzar una mejor posición económica. Por eso yo le pregunto en esta mañana, ¿estás pisoteando la sangre del Señor? ¿Estás pasando por encima? ¿O tú eres de esos que dicen, bueno, Señor, aquí yo vengo a este trabajo, pero yo te voy a dejar en la puerta porque de aquí en adelante ya usted no cabe? Pero lo peor es que estos quedaban excluidos de todo contacto con Dios, según la tradición judía. Y Mateo era parte de ese grupo de publicanos, y el autor del primer evangelio era de ese grupo de publicanos. Entonces, en otras palabras, Mateo era un idólatra que le había vendido el alma al diablo, al imperio romano. Era codicioso, era ladrón, era extorsionador, era abusador. Mateo era el autor, o es el autor del primer evangelio, pero eso era Mateo, así era, así. Aquí no podemos decir que Mateo no era así. Por eso yo hice la salvedad de los dos grupos. ¿A cuál de los dos grupos pertenece usted? Entonces, fíjese que el escriba y el fariseo era un grupo. Eso, en la vida de ellos no cabían estos pecadores. Pero había otro grupo, todo lo contrario, que se acercaba al Señor, que el Señor los buscaba. De todas las personas que estaban ahí, el Señor Jesucristo lo llamó. Le dijo, sígueme, Leví. Y en esta historia que leímos, notamos que habían personas buenas, decentes, con una reputación intachable a los ojos de los demás, pero el Señor no se fijó en ninguna. Es más, no fue a buscar al Señor, el Señor fue a buscar gente ya perfecta, gente que estaba en un nivel teológico más alto. No. Él fue y buscó a los peores, a las joyitas, a las peritas en dulce, les digo yo, a todas peritas en dulce. Pero qué bueno en esta mañana poder pensar que el Señor nos llamó, aún en medio de toda esa convulsión, donde yo me creía mejor, más santo, me creía lo mejor de este universo. Y lo primero que aprendemos en este pasaje que leímos es que el Señor siempre va a procurar relacionarse con personas inadecuadas. ¿Para qué? Para transformarlas en sus discípulos. Dijo Pablo, yo era el primero en la lista, yo era el primero en la fila. ¿Para qué? Para que vengan a ser sus seguidores. Él se fijó en el rechazado, en el odiado publicano, como en este caso Mateo, en ese individuo sin escrúpulos. ¿Y para qué lo hizo? Lo llamó para que lo dejara todo y lo siguiera. Dice el versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Sígueme, usted tiene que entender que es un imperativo presente.
un llamado que le hizo el Señor a Mateo. Y no fue para que viniera a pasar un buen momento, un buen rato, que a tomarse un cafecito, sobre todo esos del viejo Caldas. No, era para seguirlo toda la vida. El Señor nos hizo un llamamiento a nosotros, no para que viniéramos a una religión, no para que solamente recibiéramos una sanidad, o como lo hacemos la mayoría, buscando un favor de Dios, buscando un favor. Una vez un pastor fue a orar por una pareja que no podían tener hijos, y el pastor levantó sus manitos y las puso y le dijo al Señor: Señor, esta pareja no tiene hijos, pero antes de que tú les des hijos, yo quiero que sea conforme a tu voluntad, Padre del cielo. Y a la hermana no le gustó. A la hermana no le gustó y hasta armó el chicharrón y todo eso. Pero nosotros hoy podemos sentirnos privilegiados de que el Señor nos hizo un llamado, no para que nos tomáramos un cafecito, no, para seguirlo toda la vida. Mateo, a partir de ahora, el Señor le dice: Mateo, yo quiero que dejes tu trabajo, que dejes tu codicia, que dejes a un lado todos esos ídolos que en quienes has puesto tu confianza, y que me sigas únicamente a mí. A partir de ahora, Mateo, dice el Señor, solo yo puedo ser el objeto de tu confianza. Solo yo puedo ser el objeto de tu completa satisfacción. Y qué bueno que podamos entender en esta mañana que a partir de que el Señor nos llamó y le entregamos la vida a Él, o vinimos a Él en arrepentimiento y fe, el Señor quiere que el único objeto de su confianza, de mi confianza, sea el Señor, y que Él sea el único objeto también de nuestra satisfacción. Por eso hay mucha gente que todavía sigue siendo infeliz, porque no encuentran la satisfacción en el Señor. El Señor estaba llamando a Mateo para que viniera a Él, en pos de Él, viniera en arrepentimiento y en fe. Y ahora nosotros también nos hizo lo mismo, nos llamó, todos estos hombres, todos los que estamos aquí en la iglesia, pasamos experiencias similares. El Señor nos llamó y de inmediato lo dejamos todo. ¿Para qué? Para seguirlo a Él. Marcos capítulo 1, versículo 16 al 19 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y haréis que seas pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, y también ellos en la barca que remendaban las redes. Lo mismo sucedió con Mateo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Todos hicieron lo mismo, de una manera diferente, por supuesto, pero lo mismo. Si un publicano abandonaba su puesto, como en el caso de Mateo, su puesto, él no solamente perdía su trabajo, sino que también podía perder la vida. Así que Mateo estaba tomando la decisión de cortar por completo con todo lo que había sido su vida anterior, para ahora seguir al Señor. Y esto es lo que la Biblia llama conversión. ¿Y qué es una conversión? Un cambio de actitud. Un cambio de actitud producido por un cambio de pensamiento. Es un cambio radical de nuestra perspectiva de vida, un cambio de corazón. El Señor llamó a Mateo, y Mateo entendió que era 1000 veces mejor seguir al Señor que continuar aumentando la chiquera de su cuenta bancaria. Entonces Mateo, por ese llamado que le hizo el Señor Jesucristo, deja de ser un idólatra. Por primera vez en su vida, Mateo encontró que algo que es infinitamente superior a lo que él había estado atesorando, toda esa riqueza, todo ese dinero, había algo infinitamente superior que le estaba haciendo un llamado,
y durante mucho tiempo las riquezas para Mateo fueron su señor, era un idólatra en ese sentido, estaban por encima de sus riquezas, por encima de sus amistades, de su reputación, por encima de Dios mismo, hasta que se encontró con el Señor Jesucristo y Mateo respondió al llamado del Señor. Yo le pregunto en esta mañana, ¿tú estás respondiendo al llamado de Dios? ¿Cuántas veces hace que Dios te llamó? ¿Cuántas veces? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Todavía le estás sirviendo a la idolatría? ¿Todavía le estás sirviendo a cosas que no tienen sentido? Seguramente Mateo había escuchado algo del Señor, posiblemente por ahí que el Señor predicaba. Y yo creo que Mateo conocía lo suficientemente que era el Evangelio. Y él sabía que el Evangelio era la buena noticia. Mateo sabía que él podía ser perdonado y aceptado en la misma presencia del Señor y no basado en sus méritos personales. Y es evidente que técnicamente no tenía con qué agradar a Dios, pero aceptó el llamado y aceptó la predicación del Señor y lo dejó todo. Inmediatamente lo dejó todo, aún sabiendo que podía perder la vida por causa de abandonar su puesto. Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. Mateo no podía participar de ninguna ceremonia religiosa, pero ahora estaba sintiendo la invitación que el Dios mismo le estaba haciendo. El único requisito para venir al Señor es venir en arrepentimiento y fe. Y Mateo quizás escuchó al Señor que lo que quería el Señor era que dejara ese pequeño reino que estaba construyendo para él y que viniera a ser parte del reino de Dios siguiéndolo, y ese fue su llamado. Dejó todo, dejó su reino para ser ahora parte del reino de Dios. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo entregarnos al Señor? Precisamente porque nosotros le servimos a otro Dios, tenemos un imperio construido, un yo que seguir, algo que de repente nosotros no somos capaces de desprendernos tan fácil. Mateo 13:44 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Sería que Mateo se había enterado qué fue lo que sucedió unos minutos antes cuando el Señor sanó al paralítico? Acuérdense que fue el mismo día cuando el Señor le perdonó los pecados a ese paralítico, y solo por fe le fue perdonado los pecados a ese paralítico. Mateo entendió qué era la oferta del evangelio. Por encima de todo entendió el significado de lo que se encuentra en esta parábola del tesoro escondido. Y eso fue lo que ocurrió con Mateo. Él encontró ese tesoro y estuvo dispuesto a venderlo todo para comprar ese campo. Lo poco que había conocido del Señor fue suficiente para que le eclipsara todas las cosas de este mundo, le pusiera una venda para no ver más este mundo, sino que solamente se concentrara en el Señor, que toda su atención fuera al Señor. Y por eso el Señor le dice: Mateo, sígueme. Mateo no le pidió tiempo para pensarlo, no dijo: déjeme hablar con mi esposa a ver qué piensa de esto. No, voy a despedirme de mis amigos, voy a ver qué hago, espéreme en el culto el próximo domingo. No, él recibió el llamado y de inmediato dejó todo para servirle, para seguir al Señor. Piense por un momento, hasta ese momento el Señor todavía no había muerto como el sustituto nuestro. No había resucitado de los muertos, no había ascendido a los cielos.
el conocimiento que Mateo tenía del Señor era algo muy rudimentario. No era comparado con el conocimiento que tenemos hoy. Aún así, Mateo dejó todo para seguir al Señor y contento, con gozo, con mucha alegría, siguió al Señor hasta los últimos días de su vida. Este llamado para él se volvió irresistible, como dirían los calvinistas. Produjo un cambio de corazón. Sí, no pudo resistirse al llamado de Dios. Claro, algunos sí lo pueden resistir. Dicen, no, pero deme tiempo. Algunos dicen, voy a esperar a que los problemas se me acaben. No, tendrá que acabarse el mundo porque los problemas nunca se van a acabar. Y lo que podemos resolver para la salvación se resuelve aquí, ahora, en este presente. Algunos dicen, me convertí al Señor, pero a la iglesia pocón, y entonces ven la iglesia como un culto, como un club, y hay que pensar porque es que hay muchos requisitos para entrar al club, y la conversión no es levante la mano por favor y pase aquí, vamos a hacer una oración de fe para que usted ahora sea cristiano. Tampoco la gente predica el evangelio a veces con razones equivocadas. Y la perspectiva de Mateo tenía que ver con la vida transformada en un instante que el Señor le hizo. Lo que antes tenía valor para él, de repente todo eso perdió su magia, perdió el encanto. Ahora el encanto era la gloria de Jesucristo. Esa gloria había cautivado a Mateo. Yo le pregunto en esta mañana a mi hermano querido, ¿usted está viviendo la vida abundante que Cristo vino a ofrecer? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Entendiste el llamado del Señor? Porque si todavía estás muy apegado allá a ese mundo, a tus amigos y todo eso, pues todavía te falta mucho. Y qué bueno que podamos entender en esta mañana que hay que dejarlo todo para el Señor. ¿Has pasado usted por esta misma experiencia? No le estoy preguntando cuántos años tiene en el Evangelio. No estoy preguntando si alguna vez levantó la mano o pasó al frente, pero sí le estoy preguntando, ¿alguna vez pasó por esta misma experiencia, la experiencia de Mateo? Dejarlo todo por entregarle la vida al Señor. Complicado, ¿cierto? Complicado. Muchos a veces quieren un evangelio de prosperidad, que oren, que me sane, que me vaya bien, que mi familia, que oren allá, por favor, que esto, lo otro. Y tu salvación, tu llamado que le hizo el Señor a este evangelio. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y no está mal que usted tenga, que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere, gracias a Dios. Pero no se le olvide que por encima de todo eso hay alguien más grande, el que creó todos sus deleites es más grande. Cualquiera de vosotros, dice Lucas 14:33, no los supersantos, no los pastores, no los misioneros, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En estos días me quedé sorprendido de algo por ahí. Y la verdad es que todavía no lo supero. Resulta que había un joven ya prácticamente nombrado de pastor. Nació en el Evangelio, criado en el Evangelio, en la iglesia, en la escuela dominical. Ya había estudiado una carrera profesional, pero recibió el llamado de Dios al ministerio. Y gustaba de una jovencita y también profesional. Pero su mamá no era tan cristiana, tan cristiana. Y pues ellos económicamente estaban muy bien, o están muy bien. Entonces él pues estaba interesado en la chica. Pero pues usted sabe que el ministerio es el ministerio y a veces las cosas no... Aquí uno vive por fe, hermano. Aquí uno vive por fe. Unos meses
vamos súper, otros meses no tan súper. A veces solo la fe, Dios provee las cosas. Y la mamá, que pues no tenía la sabiduría de Dios ni nada por el estilo, llega y dice: pero tú, ¿qué esperas de ese muchacho? No se le olvide que ellos viven es de lo que la gente les da. Oiga, y esta chica le hizo caso. O sea, ni siquiera la misma chica sabía dónde estaba parada. Y se fue echando para atrás y se fue echando para atrás. Pues él, en vista de eso, pues él también se retiró. No molestó más. Y en vista de eso, la misma chica terminó apartándose del evangelio. Ni una cosa ni la otra. Mucha plata, pero apartada del evangelio. Entonces, hermano, a eso es lo que yo trato de preguntarle en esta mañana. ¿Tú has vivido la misma experiencia de Mateo? Señor, o sea, renunciar a todo. Es que incluso, vea, Mateo disculpe la palabra, era una porquería para la gente, para la sociedad, para todo el mundo. Renunció a todo, hasta la familia, por el dinero. Renunció. Pero cuando el Señor lo llamó, y quizás había escuchado por ahí lo que el Señor había hecho, lo que el Señor, los milagros, cómo estaba llamando a la gente, entonces Dios lo llamó. Entonces, obviamente que cuando Dios te llama no quiere decir que tú vendas todas tus pertenencias, lo que tú haces, tu profesión, tu carrera, pero lo que Dios sí quiere es que todas esas cosas pasen a un segundo plano, secundario, en relación al mismo Señor, porque Él es el que da todo, Él es el proveedor de todo. Y tendrá que todo eso dejar de ser lo que te define como persona, lo que te identifica. Es que a mí me identifica mi carrera, a mí me identifica esto. No le estoy diciendo que renuncies a eso. No. Te estoy diciendo que eso pase a un segundo plano, porque la supremacía, la preeminencia, tiene que estar Cristo ahí por encima de todo. Que la base de tu felicidad no sean esas cosas materiales, tiene que ser Cristo. Que todo lo que tiene que dejar de ser un motor aquí en esta existencia humana, ahora es Cristo el motor de nuestra existencia. Cuando una persona se convierte a Cristo, deja de ver las cosas, las posesiones, y empieza a ver que la única posesión que tiene ahora es el Señor. Él es mi dueño, yo soy su posesión, todo lo mío es de Él porque yo mismo soy de Él. Y el Señor nos está diciendo en el pasaje que leímos que Él no está dispuesto a hacer ningún negocio con nosotros. ¿Lo tomas o lo dejas? El señorío de Cristo es eso. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Gracias a Dios, Dios nos ha bendecido en el ministerio. Yo tengo que decirle con todo respeto que cuando yo salí, yo perdí todo. Tenía un negocio muy próspero, y hasta cuando yo empecé a estudiar este pasaje de la Biblia fue que entendí que era lo que el Señor quería. El negocio, es más, Dios hasta me sacó de ese negocio que tenía, y era un negocio legal, productivo, bonito. Me sacó de ahí. En esa época se me dañó el televisor, se me dañó la nevera, se me dañó la lavadora. En esa época entraban 70,000 pesos de diezmos, éramos 5 personas. Una cosa impresionante, todo me lo quitó el Señor. Pero de ahí para acá empecé a ver que Dios me dio lo que yo necesito. Y hemos aprendido a vivir en el Señor con lo bueno, con lo poco, con lo mucho, a veces hasta con lo malo que nos ha pasado. Hemos aprendido a confiar en Dios en ese sentido. Y fíjese, hermano, hasta el televisor se quemó. Pero Dios quería que yo entendiera que lo que ahora iba a tener no era por mi esfuerzo, por mi trabajo, y es que yo luché, que esto, no, era porque todo me lo iba a dar Dios nuevamente. Y por eso Pablo dice en Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Pablo dice que lo que antes consideraba una ganancia, como aquello digno de honor para su vida,
que lo que le daba identidad a Pablo, ay, fariseos, era un abogado, doble idioma, hijo de un romano y una judía, y bueno, de repente todas esas cosas que él conservaba, entonces ahora Pablo dice, las tengo como pérdida por amor a Cristo. Filipenses 3:8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por amor lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hoy día es complicado vivir por fe, muy complicado. Y a veces el ministerio algunos lo ven como algo de renombre. Es que voy a estar bien ubicado ahí. Y no podemos identificar esas palabras que Pablo dice aquí. Es muy complicado ahora. Mundo materialista, narcisista, humanista, que lo que vale es lo que yo siento, que lo que quiero es entretenerme. Para mí la felicidad en este mundo, en este momento, para muchos la felicidad es mantenerse entretenidos, y por eso hay tantas cuentas de Netflix, que de Amazon, porque el objetivo es ese, mantenernos entretenidos, que esto, que no, ay, cuidadito sufre depresión, cuidadito se enferma, que no sé qué. Pero si no pasamos por esas experiencias, no podremos contemplar la hermosura y la magnificencia del Señor. Y puede ser muy probable que muchos en este momento no hayan pasado por un verdadero proceso de conversión. Y por eso corremos detrás de tantos sueños. Porque no hemos aprendido a ser felices en el Señor. No lo hemos aprendido. Muchos no se han aprendido a deleitarse en el Señor. Su deleite es su casa, su deleite es su familia, y no estoy diciendo que tienes que dejar a tu familia. Tu deleite es el negocio, los millones que entran, el deleite lo que tú anhelas. Es que si yo tuviera esto, pero no hemos aprendido a deleitarnos en el que hizo todos los deleites. Entonces fácilmente, como dijo Juan cuando escribió primera de Juan 5:20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Sí, eso lo entendemos muy bien, nos agrada y lo cantamos como muy bendecidos, pero se nos olvida el último texto que dice, hijitos, guardados los ídolos. Acuérdense que esa carta se la mandó el apóstol Juan a la iglesia en Éfeso, donde él fue pastor, y que también le mandó la carta, aquella carta que está en Apocalipsis capítulo 2, que dice que tú sigues evangelizando, tú sigues dando diezmos, tú sigues ayudando en el templo, tú sigues lanzando programas por las redes sociales. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si yo estoy involucrado en el trabajo del Señor, pero dejaste tu pasión por servirle a Dios, tu verdadera pasión, esa pasión que realmente te salía del alma para servirle al Señor. Nunca los conocí. Dice Mateo capítulo 7, versículo 21 y al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces te declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, o sea, yo nunca los conocí, ustedes nunca fueron míos. Y quiero aclarar lo siguiente. Esto no quiere decir que los verdaderos cristianos tengamos luchas en nuestro interior, queriendo volver a nuestra vida antigua, queriendo poner altares en nuestro corazón, pero el verdadero cristiano reconoce por qué se mantiene en pie de guerra contra la idolatría de su propio corazón y contra el pecado. Quiero explicarle este pasaje aquí de Mateo 7. La palabra Señor, Señor es un hebraísmo
que significa comunión. Entonces, o sea, Señor, no tuvimos comunión contigo. Ay, no nos gozábamos en ese culto tan lindo, tal cosa. No tuvimos comunión contigo. Pero la palabra maldad, esa palabra que está ahí al final, el versículo 23, viene de una palabra griega que se llama anomía. Y anomía también se puede traducir como anarquismo. O sea, yo no reconozco las leyes, no reconozco ningún señorío, yo me mando solito. O sea, ustedes no eran los que decían tener comunión, Señor, Señor, pero que a la vez ustedes querían seguir siendo independientes. O sea, yo soy cristiano y tengo comunión, pero yo sigo haciendo lo que se me da la gana. En otras palabras, eso es lo que dice el texto aquí. Y usted lo puede aplicar a los trinitarios y a los que sea, a los que quiera. Aplica. No, es que miren, no todo el mundo, no, eso no es solamente para ellos, es para todos nosotros. Porque a muchos cristianos nos pasa eso. Ay, Señor, Señor. Y cuánta gente no ora bien, canta bien, predica bien, tienen matrimonios terribles, viven mal a veces. Desarrollan muy bien sus dones, pero viven mal. ¿Por qué? Porque quieren ser independientes. Dependientes, no se deleitan. Nunca los conocí, dijo el Señor. Ustedes nunca fueron míos. Aclaro, eso no quiere decir en esta mañana que no tengamos luchas contra todo lo que nos convulsiona ahí, queriendo volver a nuestros ídolos antiguos, a nuestra vida antigua, poner esos ídolos en nuestro corazón. Pero el verdadero cristiano reconoce todas esas cosas y se mantiene en pie de guerra contra toda esa idolatría, la idolatría de nuestro propio corazón, de nuestro propio pecado. Cuando el verdadero cristiano se da cuenta que quitó los ojos del Señor para ponerlos en cualquier otra cosa, nuevamente tenemos que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Los verdaderos cristianos se reconocen no porque están pecando, sino porque se arrepienten más. Ese es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano no reconoce, ay, es que ya no peca. No es porque no peque, porque todos pecamos de manera diferente. El verdadero cristiano se reconoce porque es el que más va a los pies de Cristo. Aunque la Biblia diga que somos nacidos de Dios y no practiquemos el pecado, nosotros seguimos teniendo malos pensamientos y estamos más conscientes, más que nunca, de nuestra pecaminosidad, de nuestra maldad. Y por eso es que el verdadero cristiano es el que viene más continuamente al Señor en arrepentimiento y fe. Entonces, si hay algún amigo en esta mañana aquí, le tengo una buena noticia. El Señor no vino a congregar alrededor de él gentes buenas y decentes. Aclaro, tampoco vino al mundo a buscar personas dañadas por sus pecados y que se quedaron ahí. No. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a transformar a los pecadores para convertirlos en verdaderos seguidores de él, suyos. Marcos 2:15 dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y el Señor no los dejó como estaban. Mateo quiso honrar al Señor haciéndole una comidita, un banquete en su casa, y al mismo tiempo buscar la ocasión para que sus amigos vinieran. Este Marcos 2:15, eso es lo que me da a entender. En la casa de Mateo le hizo un banquete al Señor porque él quería que los amigos de él conocieran quién era el Señor. Y bueno, qué bueno que de repente entendamos esta característica del Señor, que el Señor está ahí con ellos, come con ellos, y que todos esos que están ahí no solamente estén dispuestos a dejarlo todo, sino que también inmediatamente quieren que otros conozcan al Señor. Y qué bonito ver al Señor ahí sentado buscando al pecador.
Y lo más bonito es que Mateo, ya viendo esa transformación, invitó a sus vecinos, hizo una refán. Vengan aquí conocí al Señor, el que me hizo este llamado. Yo era esto y esto, pero ahora soy esto en el Señor y vine a Él para seguirlo hasta el fin. Se ve un Mateo con una gran posición económica, hizo una gran comida, eran muchos los que estaban en la mesa, pero a este hombre que le había ido tan bien, ahora no solamente se vuelve selectivo de sus amigos, sino que ahora los invita para que vengan, e invitó ese día a publicanos, a pecadores, vengan. Él reconoció que era lo que el Señor estaba buscando todo lo que se había perdido. Y pecadores era una palabra que se usaba para señalar a esas personas que tenían una moral cuestionable, todos aquellos que no seguían al Señor, su palabra al pie de la letra, que no seguían todas las regulaciones de los fariseos, esos que habían impuesto una ley, pero resultaba chocante para el Señor Jesús toda esta compañía para algunos, de verlos ahí, los pecadores, que no cumplían los requisitos de los demás, pero los del Señor, el Señor en esta mañana sigue siendo amigo de pecadores. Yo sí lo invito, mi amigo, en esta mañana. Este pasaje nos deja más enseñanzas, de repente más adelantico las tocamos, pero yo sí lo invito en esta mañana a que por favor se deleite en el dueño de todos los deleites, que por favor ponga su mirada en el Señor. No le estoy diciendo que renuncie a su trabajo, a su profesión, pero que eso quede de segundo plano, que la preeminencia en todo esto sea el Señor. Y yo lo invito en el nombre de Jesús para que usted hoy le entregue de todo corazón la vida al Señor, que seas tú en esta mañana, dejándolo todo por seguirlo a Él. Dijo el apóstol Pablo, tengo todo eso que tenía, lo tengo por basura para seguir a Cristo. Así que mi hermano, Dios le bendiga, amigo que está en esta mañana, Dios le bendiga poderosamente y la paz de Cristo para todos.